Mi mamá se siente muy mal por esa situación y ella le da una depresión horrible y mi mamá muere estando Jairo en la cárcel. Chicho, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dejaron salir? Habiendo solicitado el permiso, habiendo hecho todas las diligencias. Tramitan el permiso y dicen que no porque él es un hombre muy peligroso, porque es una amenaza en contra de la sociedad. Él no era una amenaza. Jairo Varela no se puede entender sin doña Teresa Martínez. Inicia como en los años 80 ya y empiezan a grabar con Daro, era una disquera, y ellos graban ahí el primer LP que se llama Al Pasito. El Grupo Niche era sencillamente la selección Colombia de la salsa. Hacer parte del Grupo Niche era llegar al pico más alto de la música tropical colombiana. Fue, es y será una de las instituciones más grandes de la salsa. De hecho, creo que para cualquier músico salsero, llegar a Niche es cumplir un sueño. De que era un niño, soñaba con estar en la mejor orquesta de salsa de Cali, Colombia y el mundo entero. Estar en Grupo Niche es, pues, para mí, primero que todo, es una bendición. Perseveró en su sueño hasta que le tocó de Bogotá a Buenaventura, de Buenaventura a Cali, y Cali le abre las manos porque en ese momento estaba el auge de la música, pues, y aquí fue en esta Cali pachanguera. Este es un caso de la vida real. Ojalá nunca toque la puerta de su hogar. Sus canciones siempre mostraban un reflejo de sus raíces, hablaban del amor, de la cotidianidad, eran dedicadas a su tierra, a su gente y a las carencias económicas. Bueno, desde su nombre, ¿no? Grupo Niche, un defensor de su historia, un defensor de su cultura, un defensor de su etnia, un defensor de su gente. Él sufría mucho por su gente. Reflejaba el dolor de nuestro Pacífico colombiano. Él hacía literatura en sus canciones y creaba poemas en sus canciones, igual como lo hacía su mamá siendo una escritora. Su mamá era su gran amiga y de paso su más grande consejera a la hora de hacer música. Querido Jairo, es un concepto profano si lo quieres aceptar. Te insinúo que en Cielo de Tambores comienza la introducción con una percusión rítmica de tambores para que esté acorde con el título de la composición. Al revisar y pulir Acuarelas del Chocó, me he documentado mucho sobre estos temas para ubicar al Chocó en el buroafricanismo que implantó la deculturación africana. Tu madre, que quiere todo lo mejor para ti. Prácticamente todo lo que Jairo aprendió, lo aprendió de su mamá, en el sentido de la buena literatura, la buena redacción, la buena composición, porque ella era una gran escritora. Y Jairo todas esas cosas las aprendió de doña Teresa. Su primer éxito fue en 1981, se llamó Buenaventura y Caney, canción incluida en su álbum Querer es Poder, bajo el sello Codisco. Pese a que obviamente Niche se creó acá, empezó acá, todo, Niche se hace grande y se hace fuerte, es en las calles de Nueva York, en los clubs de latinos en Nueva York. Cuando yo conozco a Jairo Varela, él me dice a mí, yo le pregunto, ¿quién es usted? Y él me dice, yo soy Jairo Varela Martínez, hijo de Teresa Martínez, poetisa de Quibdó, y tengo 200 canciones escritas. Eso me lo dice en 1981, cuando Jairo Varela no había grabado sino 2 álbumes. Y él decía tener ya 200 canciones escritas, con una convicción absoluta. Todos los temas que eran de cómo poder disimular el caso social,
Y el caso de Charlie, pues los temas que le había hecho, lo que era una aventura, se pareció tanto a ti, busca por dentro, hagamos lo que diga el corazón, un alto en el camino, duele más. Al poco tiempo, Alexis Lozano y Jairo Varela se separan. En ese momento nace Guayacán Orquesta y comienza la competencia musical. Se desarrolla esa amistad musical, pero cuando musicalmente ya las personas no se entienden, pues de verdad no puede haber dos líderes en una banda. Chocaron ahí como dos genios que además tenían ambos temperamentos complicaditos, entonces muy seguramente era difícil mantenerse juntos. Cuando regresan del viaje de la primera gira en el 81, cuando regresan de esa gira de Estados Unidos, Alexis decide irse tranquilamente a crear su banda Guayacán. Después, cuando Alexis tiene ya más fama en Cali con Guayacán, años después, ellos se inventan como negocio unos duelos, Nietzsche contra Guayacán. Cada año, después de que se rompe esto, cada año, todos sacaban una canción y como compitiendo pues para el tema de cuál iba a ser la canción de la Feria de Cali, ¿sí? En 1984, el grupo Nietzsche se volvió imparable con el tema Cali Pachanguero y a partir de ahí el sonido de Varela comenzó a recorrer el mundo. Para la época mía fue impresionante porque hicimos giras en Estados Unidos, en Canadá, estuvimos en Europa, visitando países que yo en mi vida pensé que iba a visitar. Por lo menos en Suecia, estuvimos en Suiza, estuvimos en Noruega y siempre el recibimiento era increíble. Él va por primera vez a Lima y en Lima, en Campo Marte, en donde había estado el Papa de ese momento en Lima, él reúne 500,000 personas. Si usted mira las estadísticas de la salsa, entenderá que del único concierto que se habla con cifras grandes es un concierto de Celia Cruz en Canarias, que llevó 300,000 o 350,000 personas. Es muy posible que ese concierto de Jairo Varela en Lima es el concierto más grande que se haya hecho de la salsa en el mundo. Varela fue un director musical insuperable. Tenía un talento impresionante para descubrir artistas. Creaba canciones como por arte de magia. Era respetado y hasta temido por los músicos. Intimidante. El maestro tenía una presencia intimidante. Él era muy serio, muy comprometido con su trabajo y muy recio a la hora de exponerlo. Él decía, yo quiero que aquí me suene taca, ta, taca, ta, taca, ta, ta. Y así tenía que sonarle, porque si no le sonaba así, no lo grababa. Él no soportaba que uno le ruboteara la canción. Si él decía un fraseo directo, él le gustaba que se dijera la frase tal cual, no que uno la meneara, por decirlo así. Busca por dentro, no, busca por dentro, que tuviera ese ataque que a la gente le gustaba. Pero tengo que decirte que siempre fue justo en cuanto a la parte laboral. Y cada quien pues habla como le va en el baile. A mí me fue bien. Cielo de Tambores fue una producción que ratificó a Varela y a su orquesta como estrellas de la música mundial. Corría el año 1990 y lograron estar entre los 50 álbumes más importantes de la música latina, según la revista Billboard. Tuve la oportunidad de grabar un par de temas en el disco que considera la industria que ha sido la producción más importante del grupo Nietzsche, que fue Cielo de Tambores, que fue el primer éxito de ese disco. Es el más exitoso de la historia musical del grupo. Una aventura es más bonita. Si no miramos el tiempo en el reloj, busca por dentro,
que pongo en juego todos mis sentimientos. Un beso y un abrazo exacto en el momento. Que me lo pidas, que me lo pidas. Sus cuentas bancarias comenzaron a llenarse poco a poco. Su fama empezó a crecer a nivel mundial. Es ahí cuando Varela decide volverse empresario y crea una discoteca en 1995, sin precedentes en Sudamérica. La discoteca This Showroom era una discoteca que fue ubicada primero en una zona exclusiva de Cali, donde vivían los ricos de Cali, en el oeste. Eso primero lastimó a mucha gente que estaba allá. Podían asistir hasta 2.000 personas cómodamente. Era tan grande que el día de su inauguración había carritos de golf con los meseros sirviendo los cócteles, y ese era el concepto que él quería manejar. Eso lo llenó de orgullo y de paso le trajo varios problemas. Todos los problemas judiciales que Jairo tuvo y que a la postre lo llevaron a la muerte temprana fueron por causa de la construcción de esa discoteca. Él se empecinó en construir esa discoteca, le pusieron muchas trabas, no sé, a alto nivel de Cali, para que no la construyera, y entre más trabas le ponían a él, pues él como así, no me van a dejar, pues yo sigo adelante como sea. Él cometió un grave error. Él hizo una discoteca donde no tenía que hacerla. No lo dejaron ni descender y ya lo capturaron. Mi papá cambió desde que la justicia colombiana, como cosa rara, no hizo justicia con él. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del maestro Jairo Varela, quien dejó un aporte invaluable a la música en el mundo. Luego de haber montado la discoteca más grande de Sudamérica, su vida cambió. Por ese tipo de cosas fue que como quien dice, vamos a investigarlo. Me acuerdo que empieza el proceso, el llamado proceso Chomil. Empiezan a investigar todo el mundo que había tenido de una u otra manera alguna relación con el narcotráfico. Y empiezan a involucrar a muchos artistas, no solo de Cali, sino de Colombia. Que si tocaron en la fiesta de no sé quién, que si tocaron en la finca de fulano, que si tal. Que cómo había hecho una discoteca tan grande, de dónde sacó los recursos. Lo segundo, una de sus hijas tuvo una relación con una persona que al parecer trabajaba con Elmer Pacho Herrera, que era del cartel de Cali. Entonces decían que era testaferro de él. Llega un amigo de Jairo y le dice: ve, Jairo, te están investigando por enriquecimiento ilícito. Y yo le dije: para mí, ¿por qué? Si todo el mundo sabe que la plata que yo tengo la he invertido es con mi esfuerzo. Y le dijo él: no, pero es que están diciendo que la gente de Cali, la gente de Abolengo, de Cali, vivía en el sur, y allá llegaron y se le metieron los narcos y lo hicieron salir, se vienen para el oeste y viene un berraco negro acá a ponerles una discoteca. Varela estaba en Miami de vacaciones con su familia cuando se enteró de que pesaba una orden de captura en su contra por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y testaferrato. Ahí su castillo se vino abajo. Y eso marcó, obviamente, mi niñez, el saber de que yo venía de un vuelo de Miami y mi papá llegaba justo a entregarse a las autoridades porque no quería vivir prófugo de la justicia. Apenas nos bajamos del avión, retienen a mi papá. Eso lo hizo sentir a él muy... Mejor dicho, mi papá cambió desde que la justicia colombiana
como cosa rara no hizo justicia con él. Entonces él cambió totalmente. Después de ahí muchísimas dificultades para poder lograr probar su inocencia. No lo dejaron ni descender y ya lo capturaron. En la mañana hubo una rueda de prensa y lo terrible fue que los periodistas no nos abordaron por lo musical, sino fue por la situación del maestro. Para nosotros fue un golpe durísimo. Habían ahí 3 acusaciones que eran concierto para delinquir, testaferrato y enriquecimiento ilícito, y decían que ahí posiblemente teníamos guardado un arsenal y que posiblemente ahí también se encontraba escondido un narcotraficante muy reconocido en esa época. Así decía la orden de allanamiento. 11 meses permaneció privado de su libertad. Ahí tras las rejas dejó su alma. La depresión se apoderó de su corazón. Extrañaba a sus hijos. Vivió muchos conflictos al interior de la cárcel y eso derivó en la separación de su esposa Gloria Janet Bonilla. Se separó de su esposa, de la señora Gloria, la mamá de Cristina, a quien yo podría considerar que es la mujer que él más quiso. Entonces, pues todo eso lo afectó mucho en todos los aspectos. Entonces, en su afán de pronto de querer complacer a todo el mundo, de querer estar bien con todo el mundo, terminó, digamos, hiriendo a más gente. En noviembre de 1996 recobró su libertad, pero no por mucho tiempo. Un año después volvió a ser investigado, juzgado y condenado. El rey Midas de la música cayó preso el 27 de noviembre por enriquecimiento ilícito. A él, la consigna era acabarlo a como diera lugar. A él lo enfocan básicamente por unos cheques emitidos de una oficina de un hijo de Miguel Rodríguez Orejuela. Ellos tenían un kiosco, un sitio en diciembre que ponían las mejores orquestas de Cali y contrataban para varias partes. El peso de esto que fue para Jairo como una traición de la propia patria donde había honrado, yo siento que Jairo se sintió traicionado por lo que le pasó. El maestro estaba preso, pero la música lo hacía libre. Nada detenía al genio cuando estaba creando. Privado de su libertad, se concentró en producir 2 álbumes. Uno se llamó A Prueba de Fuego y el segundo, Señales de Humo. De ahí por eso que nace la canción Prueba de Fuego. Es exactamente la canción, él la hace estando en la cárcel. Y en la canción él relata realmente lo que él siente. Defender un país con mis principios, con mis ideales. Defender una tierra, no sé si ajena valga la pena. Que aprendí a querer porque terminar como yo entre cadenas. Y un canto de amor acaba en llanto, en tanto llanto. ¿De qué valió, me pregunto yo, mi bandera y mi emblema? Si yo soy parte de la solución, no del problema. Nos nacía, ¿no? Obviamente también ir a saludarlo, darle ánimo, pero también íbamos a trabajar. Ya a la hora de salir, cuando uno ya tenía que ir, uno lo veía que el hombre se derrumbaba y se iba y se encerraba en su habitación y se ponía prácticamente a llorar él ya solo. Nos gustaba ir, aparte de aprender con él, aparte de ayudarlo a seguir creando, nos gustaba ir porque sabíamos que era una persona que le había dado mucho al país por medio de su música y que si estaba en nuestras manos seguirlo inspirando para que siguiera haciendo sus obras, pues era para nosotros un placer estar ahí y acompañarlo. Cuando pensaba que nada podía ser peor, su mamá, Teresa Martínez Arce, sufre una aneurisma y fallece, y con ella se va parte del alma de Varela. Mi mamá se siente muy mal por esa situación y ella le da una depresión horrible y mi mamá muere estando Jairo en la cárcel. Chicho, pero ¿por qué
¿Por qué no me dejaron salir? Habiendo solicitado el permiso, habiendo hecho todas las diligencias. Tramitan el permiso y dicen que no porque él es un hombre muy peligroso, porque es una amenaza en contra de la sociedad. Él no era una amenaza. No fue posible. Entonces nosotros lo que hicimos fue llevar a mi mamá a la cárcel y allá se celebró la misa. Dice Charlene, yo entré y vi a mi papá en el piso. Jairo se cayó en el baño, le dio el infarto, fue fulminante. Sus arterias, todo estaba destrozado. No todo lo investigado ha sido revelado. Jairo Varela dura 1 año y 10 meses privado de su libertad en el Buen Pastor de Cali. En septiembre de 1999 recobra la libertad y se radica en Miami. La defensa, Armando Verona, que era el abogado, argumentó que eso obedecía a una presentación que le había hecho en la Caseta del Norte, una presentación para el cumpleaños de los 15 años de una hermana de los Rodríguez. Entonces, ese fue el argumento que dio la defensa. En una instancia inicial, un juez lo absorbió, le dijo que no tenía nada que ver con ese tema. También hubo un pronunciamiento de la Procuraduría que también pues, que hacía parte del ejercicio de él como artista de haberse presentado y que era un evento público además. Su salud se vio afectada. Su temperamento se volvió más agresivo. Se encerraba horas y horas en el estudio de grabación. Solo hablaba lo estrictamente necesario y con muy pocas personas compartía. La música era su forma de escapar de los problemas. Y vos lo que estás es metido en un estudio 24 horas y comes cualquier cosa. Te tomas un café con algo y así seguís haciendo música. Obviamente eso en el proceso de tu vida llega un momento que el organismo te va a pedir cuenta. Se engordó mucho y ahí empezaron, digamos, sus problemas. El maestro pasaba muchísimo tiempo en el estudio y era tan, ¿cómo se dice?, tan apasionado con lo suyo que el tiempo en el estudio se le iba. Jairo empieza a ganar su sobrepeso, una cosa alarmante. Creo que eso fue como procesando su camino, mejor dicho, hacia la muerte, porque la verdad no se cuidaba. O sea, ¿por qué no se cuidaba? No iba al médico, no se hacía sus controles, no se tomaba la medicina. Nunca más quiso volver a viajar, no salía con el grupo para ningún lado, solo se encerraba en su estudio a trabajar y trabajar y trabajar. No hacía ninguna otra actividad y entonces tanto tiempo ahí, fumaba muchísimo. El 4 de septiembre de 2007, Jairo Varela sufrió un infarto. En ese momento estaba en Cali. Ahí tuvo un primer encuentro con la muerte. Un día estábamos con Jairo, Tito Gómez y yo, y Jairo dijo, ¿cuál de los tres se va a morir primero? Y al mes fue Tito Gómez. En el 2007 le da un infarto muy duro a Jairo Varela y a mí también me da un infarto. Una cosa coincidencial. El corazón funciona a unos niveles de estrés, a unos niveles de tensión que de pronto el maestro Jairo lo estaba viviendo y no pensó que se le iba a ir tan hondo, pues sí, más todo el estrés que pudo haber experimentado el maestro en la cárcel.
Sentía que sus días estaban contados. Por eso decidió comenzar a desahogar su corazón a través de la escritura de sus memorias en un libro que hasta hace poco se lanzó al mercado de la mano de su hija Cristina. Cuando vio la muerte encima en el 2007, él en el 2008 comienza a escribir la historia de su vida. Y él a veces, yo llegaba a Nietzsche en las tardes y me leía partes de su novela. Y me pareció una cosa de otro mundo. Porque además me la leía en el acento y en la dicción y en la expresión típica de los personajes de su región. Es una novela supremamente actual. Se llama El amanecer de los pájaros. La primera edición la hicimos con la Universidad del Valle. En el libro él manifiesta tantas cosas y recoge tantas cosas de su niñez. Él vuelve a su niñez. Creo que ahí cierra la historia de su vida, en este plano terrenal, por supuesto. En 2012 empezó a trabajar en el álbum Tocando el cielo con las manos y tenía varios proyectos innovadores. Siempre fue un adelantado para su época. Él estaba buscando nuevos sonidos, cambiar el concepto del Nietzsche antiguo por un Nietzsche más fresco, nuevo, a una nueva generación. Al mismo tiempo estaba pensando en hacer un canal de televisión por internet. Se iba a llamar Etnia One. Quería que fuese conducido por afrocolombianos. Él ya había hecho una inversión grande en equipos, en cámaras, en luces, en espacio, en acondicionamiento. Él iba adelante. Y creo que también a nivel musical estaba ya pensando en lo electrónico. Jairo Varela se sentía muy solo y quería tener a su familia más cerca. Pocas veces lo vi realmente feliz. Notaba a veces como tristeza, como decepción. Un hombre que sufría solo. Aprovecho para contar una anécdota. Acaba de morir Joe Arroyo y el maestro, cuando le digo que por qué no hemos hecho los pregones, me dice, simple y llanamente lloró 2 segundos, pero fue como que se descompuso esos 2 segundos y volvió y se convirtió en el hombre de hierro, como que una llovizna y escampó. Y me dice, simple y llanamente me dijo, no los he podido hacer porque... Y yo recuerdo la cara de él y dijo, no pude ir al entierro de Joe Arroyo. Lloró esos 2 segundos y volvió y se compuso y me dijo, sentate. Y yo me quedé pensando y dije, el maestro sufre solo. Yo me doy cuenta que él tuvo una discusión muy fuerte con la persona con la que él vivía. Tuvo una discusión, pues eso hubo confrontación física, mejor dicho. Como te digo, él era una persona ya muy sensible, él venía muy sensible. Entonces se le juntan varias cosas. Eso fue como la gota que rebosó la copa. El maestro pasó una tarde maravillosa con su linda hija Cristina. Compartieron en familia, rieron, cantaron, comieron juntos y hasta disfrutaron de un partido de básquetbol. El miércoles es que él en la madrugada le da pues el suceso. ¿Y qué pasa? Yo llego el miércoles, me extrañó que él no me llamó. Porque el hijo de él estaba acá, nos había acompañado también el concierto en Medellín. Y Juan Miguel me dice, llega a la oficina y me dice, ¿es que ya pusieron la plata a los paisas? Y le digo yo, Juan Miguel, está la hora que tu papá no me contesta. Porque vos no será que te puedes pegar la rimadita al apartamento. Y pues le entras a la habitación y lo despertas y decirle que me llame y me diga sí. Cuando Juan Miguel me llama, no es que mi papá está desmayado, Charly, mi papá se golpeó la cabeza, horrible. Llamó a la ambulancia, necesito una ambulancia para tal dirección. Obviamente pasaron como 15 minutos y la ambulancia no llegaba. Entonces me tocó pues sacar la confiable. Veas que necesito una ambulancia para el apartamento del maestro Jairo Varela, Cuando yo ya digo que es para el maestro Jairo Varela, no solamente llega la ambulancia, sino que se va del cuadrante de la policía y llega con la ambulancia.
Entonces Juan Miguel va saliendo, porque yo ni siquiera alcancé a entrar al apartamento en ese momento, sino que estoy como en el lobby, y Juan Miguel va saliendo y Juan Miguel me dice, es que no, Charly, mi papá está muerto. O sea, ya lo revisaron, lo tocaron, que no tuviera signos vitales, o sea, ¿en serio? Me dice, Charlín, yo entré y vi a mi papá en el piso. Y yo pensé que se había resbalado y se había regado. Yo vi un poco de isodine, decía Juan Miguel, un poco de isodine. Claro, isodine era la cantidad de sangre ya oxidada por el tiempo que llevaba, ya estaba café. Tenía un perrito, Bonnie. El perrito siempre estaba con él. De hecho, la tenías porque el perrito se le echó al lado. Entonces, a lo que le encuentran a Juan Miguel, encuentra a don Jairo, el perrito estaba ya echado, totalmente untado de todo, o sea, encima del pozo hepático. Mi hermano estaba descontrolado, desconsolado, yo era como la más calmada dentro de todo. Le quité el perro porque el perro no se dejaba quitar de nadie. Jairo se cayó en el baño, le dio el infarto, fue fulminante, se cayó, se golpeó con el filo del baño y se rompió la cabeza. Creo que pasaron 10, 15 minutos cuando empezaron a llegar ese desborde de medios y pues obviamente el único artista que estaba en ese momento era yo, me tocó atender a todo eso. Él me dice, ve, vamos a la casa de Jairo porque es que sufrió un accidente, pero no me dijeron en ese momento que había muerto. Y cuando llegamos allá había un gentío horrible en la entrada. Me llamó un amigo músico, ¿escuchaste la noticia, Candelo? ¿Qué pasó? No, que se murió el maestro Jairo. Bueno, frío total. Claro, eso por los noticieros y por todas las redes, por internet, que murió el maestro Jairo Varela. En ese momento pues no nos dejan entrar porque estaba la fiscalía, que había no sé qué cosa, que no se podía entrar, que porque había un infarto, que muchas hipótesis y muchas versiones sobre la muerte de Jairo. En medicina legal se determinó que Jairo Varela murió por un infarto en el miocardio. Al principio se decía que se había caído en el baño, que alguien lo había atacado, y por eso se pidió que medicina legal dé su concepto. El concepto lo dio, se hizo la necropsia. Según los reportes, fue un impacto ya fulminante a su corazón. Yo le hice autopsia, sus arterias, todo estaba destrozado. Estábamos en gira, teníamos una gira de mes y medio, casi 2 meses, entre Estados Unidos, Europa. Habíamos ido por primera vez a África y recuerdo que fue tan difícil para mí llegar, por ejemplo, al avión y ver tanta gente que nunca habías visto en tu vida y te abrazaban y te daban el sentido pésame. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Es increíble todo esto. Fue muy difícil, sobre todo, llegar al primer concierto en Orlando ese fin de semana. Y recuerdo que había sobrecupo. Tuvimos el contacto con una de las personas que organizaba el evento. Y cuando el man me dice, no, Juanito, se me disparó esto, man. Se me disparó. Las ventas. Sí, porque tú sabes, murió el maestro, yo creo que este es el último concierto o algo, mejor dicho. El tipo se le llenó el sitio. Las autoridades llegaron en ese momento. Normalmente se suspende el show, pero ellos prefirieron sacar un número de personas y seguir el concierto por lo que estaba sucediendo. Y las personas que quedaron afuera no se fueron, y eso para mí fue muy impactante porque nunca se fueron, simple y llanamente se quedaron gritando Jairo, Jairo, Jairo. Se iba un ícono de la salsa, un hombre que le había dado forma a la salsa.
las negritudes colombianas, afro, caleños, vallecaucanos. La gente de Cali fue a despedir a un hombre que ha significado mucho de la identidad del pueblo vallecaucano. El día sábado llevan el féretro a Quibdó, fue algo tremendo, y el domingo regresa a Cali. En Cali, en la plazoleta, ahí del consejo, varios compañeros nos unimos, hicimos un concierto en memoria del maestro. Fue una despedida digna, con alabados, con su música por la calle Quinta. Eso tocaban, la gente sacó instrumentos, a nadie se le convidó, pero todo el mundo llegó. Era de noche. Juan Miguel, su hijo, estaba tapando a su padre y llorando, y yo le quité la pala. Yo lo ayudé y vino tostado, choquitado, me dijo: Charly, yo también quiero acompañar. Y entre los tres enterramos al maestro Jairo Varela. Fue a la luz de celulares, una cosa impresionante. Y el pueblo de Cali se fue del Metropolitano del Sur, creo que se llama el cementerio, como a las 7:30 de la noche. Toda la ciudad se desbordó, ¿no? Hubo un momento en que, por ejemplo, del grupo de Nietzsche para allá no pudimos pasar. Eso se volvió el taco y fue imposible. Toda esa noche, yo recuerdo que las emisoras, ¿no? Solo sonaban música del grupo Nietzsche. Llorar era lo menos que se podía hacer. De hecho, mi familia y yo, mi esposa y mis hijos, me vieron llorando y lloraban conmigo. Porque ellos dicen todavía que gracias al maestro Jairo Varela, pues la vida nos dio una oportunidad diferente. Y nos duele tanto todavía que en el caso aquí en el Museo de la Salsa en Barrio Obrero le hacemos un homenaje cada año, sí o sí. Hay un espacio para homenaje al maestro Jairo Varela. Pensar 100% en el maestro Jairo Varela. O sea, hacer todo lo que se hace con el grupo Nietzsche está imaginado o lo imaginamos como lo haría el maestro Jairo Varela. Se llama precisamente 40, el álbum se llama 40, es el primer álbum que se hace sin que el maestro esté, valga la redundancia, con letra y arreglos del maestro José Aguirre, y bueno, y para gran honor, no solamente de nosotros, sino de Colombia entero, ganadores del premio Grammy. Amigos, les habla Óscar Agudelo, su eterno compañero de nostalgia. Óscar Agudelo vivió a lo largo de su vida con el sinsabor de sentir que la muerte le arrebataba a quienes más quería. Cuando era solo un niño de 11 años, sufrió el deterioro de su hermana por culpa de una agresiva leucemia. El pequeño ni siquiera entendía por qué su hermanita de 13 años se iba muriendo poco a poco, cuando se suponía que los viejos eran los que partían. Nos decía: yo nunca iba al colegio. A mí sí, a mamá Sofía, le decía mamá Sofía siempre nos mandaba para el colegio, pero nosotros apenas salíamos de la casa nos quitábamos los zapatos, nos los colgábamos en el hombro y íbamos a cualquier cosa menos al colegio a estudiar. Les gustaba con su hermanita a subirse a la mesa de billar a cantar con la hermanita. Los dos se ponían a cantar la canción que se llama La Bamba Su Frenesí. Y para él fue un dolor muy grande perder a su hermana.
que era su compañera de vida, siempre estaban juntos. Aprendió a vivir con el dolor de la muerte de su hermana y así anduvo mucho tiempo, aparentemente feliz, pero con un enorme dolor a cuestas. Cuando los años hicieron su trabajo, la muerte se volvió a ensañar en su contra y se llevó a su amada hija Tatiana, producto del hogar que había conformado con Dora Luz Giraldo, su primera esposa. Edna Tatiana está en Manizales, muy grave, y Óscar tiene que venir a Bogotá a un concierto en el Campín con Elenita Vargas y otras estrellas. Termina ese concierto y a las 3 de la mañana se vuelve a Manizales. Entonces se mezclan las cosas de la vida laboral con la vida de su hija que se está yendo. Era muy inteligente, era ingeniera, estaba estudiando ingeniería química. Y era Libra, era un balance. Ella se quedaba más siempre adentro, no le gusta salir mucho a jugar a la calle o conectarse con muchas personas, selectiva con los amigos. Entonces esto es tremendo para Óscar. Y Óscar estuvo deprimido durante mucho tiempo, muy afectado con la muerte de Edna Tatiana, uno de los golpes del destino más duros que recibió Óscar. Eso desestabilizó su existir. Una niña con un futuro por delante que se dejó llevar por la depresión. La joven de 21 años estaba buscando reconfortar su alma, se fue a escalar y ahí la implacable muerte le dijo que su tiempo estaba caducando. 15 días luchó por su vida y perdió la batalla. Después de que mi hermana murió, mi padre cuando estuvo en Manizales, llegó tarde, cuando se murió ha sido muy duro para él. Para mí perder a una hermana no se puede comprender, ¿no? Y fue ese momento que lo vi llorar. Fue un hombre que siempre estuvo dedicado a su familia, estuvo siempre ahí y la verdad pues la muerte de Tatiana fue muy dura para él. Era un hombre demasiado tierno, demasiado paternalista. Se desvivía por sus hijos. Siempre recordaba que a sus 8 años le tocó huir de la violencia con sus padres y 5 hermanitos. Ese hecho de haber desplazado a la familia de la tierra herbense, desconectarlos de sus raíces, de su querencia, de sus amistades, de lo que le interesa en la tierra, pues fue muy caótico, fue muy problemático para Óscar, y de ahí se derivó después esa especie o esa relación de amor-odio que él tuvo con la tierra herbense. De vivir en Herveo, Tolima, pasaron a radicarse a Padua, cerca de ahí. En aquel tranquilo lugar se volvió el monaguillo de la iglesia, pero ese no era su fuerte. Sus padres lo instaron a que fuera sastre y eso sí resultó ser un buen refugio. Sin embargo, él quería más. Sentía que había nacido para ser un artista, pero no tenía ni la menor idea de cómo iba a lograrlo. Se da cuenta cuando el padre hacía las misas cantadas, a donde colocaba los deditos el señor del órgano y allá iba y hacía él lo mismo. Ya cuando el padre lo escuchó, el padre Rubiano lo escuchó, entonces le puso atención y él empezó también a tocar las misas. Y se dice que en alguna ocasión lo vio leyendo libros de José María Vargas Vila y entonces ese escritor era prohibido. Pero también se sabía que Óscar tenía muchos secretos del curita en aquella época, entonces el padre Rubiano le dijo a doña Sofía Márquez, madre de Óscar Agudelo, Sofía, este muchacho se nos va a perder en este pueblo, hay que sacarlo de acá. Pero le dice que es necesario que aprenda un oficio que
si fracasa la música, pues él pueda seguir viviendo de él. Entonces la señora lo puso a estudiar para que aprendiera un arte y él estudió la sastrería. Se vino a Girardot. Ahí él se dedica a trabajar en la sastrería. En Radio Girardot por esa época se estaba organizando un concurso, festival de cantantes aficionados. Y ellos invitaron a Óscar a participar en ese concurso. Y usted canta muy bien. Y entonces Óscar, inscrito en ese concurso, participó y pocos meses después de surtir las diferentes etapas, eliminatorias, semifinales y finalistas, pues fue el ganador de ese concurso. Pero allí en Girardot, pues allí lo van a obligar a contraer matrimonio, porque en aquella época pues era muy delicado estar con una dama sin haberse casado primero. Entonces, a él otra mujer, esposa del dueño de la emisora de Girardot, le colabora para que él se vuele del pueblo. Cuando salió de Padua, después viajando con el circo en giras, le gustó mucho, entonces poco a poco, creo que una vez se fue para Pereira. Y después de varios recorridos por ese eje cafetero llegan a Cartago, y allí en Cartago es donde se encuentran. Óscar se enamora allí de alguien o tiene una relación con una dama, pero esta dama era tan celosa que terminó pegándole, le dio una puñalada en la ingle, no murió, fue de chiripa, lo atendieron a tiempo. Y lo trasladan en una ambulancia hasta Pereira para que le ofrezcan una mejor atención médica. Y recuerdo que cuando lo contaba, él lloró mucho y supe que no era tan en chiste, la verdad. Todos lo perseguíamos para que, por intermedio de él, llegáramos a las fábricas a grabar. Él era compositor, arreglista, él era un amigo, un gran muchacho, un gran señor. Y empezaron a alegrar los corazones con sus canciones hasta adquirir algún prestigio ahí en Pereira. Y de Pereira, él deja a Ibarra y Medina y se va en solitario a Medellín. Un artista que logró tocar la cima de la fama en los años 50 y 60. Fue una de las estrellas de las casas de discos Codiscos y Sonolux. Era muy famoso en la época en que la mujer logró votar en Colombia por primera vez. En aquel entonces surgieron grandes inventos como el cinturón de seguridad y la tarjeta de crédito. También se realizó la primera edición de Miss Universo. Mientras todo eso ocurría, Óscar Agudelo se iba abriendo camino en los escenarios con el tema China Hereje, un famoso tango de Gardel que le dio renombre. En los años 50, Medellín era la capital de la música en Colombia. Entonces, había un matrimonio perfecto. Los artistas, las casas disqueras y las emisoras que echaban a volar las canciones por las ondas hertzianas. Yo, por ejemplo, que tenía que ir al taller de mi padre en el barrio Guayaquil, Medellín, allí no podía faltar. Yo iba con mi portacomidas a llevarle el almuerzo a mi padre y escuchaba Desde que te marchaste, La cama vacía, Hojas de calendario. Una mujer muy bonita le ayudó con una habitación para quedarse allí y lo cuidó mucho. Su hija fue mi madrina, de hecho, Laura Victoria. Y Medellín le gustó mucho, la quiso mucho, muchísimo. Y era lo que él deseaba. Lo que él más deseaba era morir en Medellín. Decía, no, es que yo a Medellín lo amo. Para mí Medellín no hay otra ciudad, es como mi casa. Venía al guarango y me decía, Humbertico, guaranguito, yo aquí soy feliz, me siento como en mi casa. Le encantaba la comida de nosotros. Llegó mi tocayo y entonces llegó Óscar Agudelo, Tito Cortés, Chepito Giraldo, Raúl López, una cantidad de cantantes y una amistad muy bonita.
yo sufro mucho. Y Medellín es la ciudad que lo consagra porque es donde por primera vez él graba sus discos. Y entonces de allí es cuando Oscar da el paso definitivo y posteriormente agigantado hacia el pedestal de la música en nuestro país y fuera de ella. Él es llamado el zorzal criollo, inclusive, por el repertorio sureño que utilizaba en su momento. Y su fama, esa fama de zorzal, le permitió cumplir sueños con exitosas giras. A los 20 años grabó su primera canción y desde ese momento supo que no deseaba hacer nada más en su vida sino cantar. El vals, China Hereje, el tango, Vamos jugando iguales, fueron la locura entre los jóvenes irreverentes de aquel entonces, que estaban ávidos por nuevos sonidos. Óscar Agudelo es un referente enorme en la música colombiana y en la música popular. Un hombre que alcanzó la gloria y la fama con apenas 22, 23 años y desde entonces se consagró. Un hombre que se ganó el corazón de los colombianos con esas letras y esa música tan sentimental, de tanto sentimiento. En Pereira él se graduó de economista con la universidad con el colegio de Scopper. Ahí fue donde él estudió en Scopper y sacó su grado. Empezó a trabajar con Chocolate Corona. Él trabajó con ellos un tiempo y ya cuando empezó a cantar, pues entonces había veces que no iba a trabajar porque se ponía a cantar. En las noches llegaba trasnochado, entonces no trabajó y ya se dio cuenta que ese era su camino. Y una cosa que será muy importante en su vida y en su desempeño profesional y es que en los años 30 empieza el auge del tango, que será la música emblemática que Óscar va a interpretar después. En el año 1954 le dieron la oportunidad de grabar el primer tema que prensó fue China Hereje, un gran éxito que le abrió las puertas a su carrera musical. Con cierto grado de reconocimiento entre la juventud, Codiscos fija sus ojos en él y es ahí cuando graba La cama vacía. Y esos, Tus ojos negros. Agudelo era la sensación del momento en el interior del país. La cama vacía, cuyo autor es Carlos Espaventa, un argentino de origen italiano, que curiosamente grabó películas con Carlos Gardel en Estados Unidos en los años 30, compuso esa canción que es tan dramática, tan profunda, tan sentida. Óscar tenía una voz que él cantando a capela atraía a las personas. Entonces cuando él llega a Medellín, en la primera casa disquera lo rechazan y ya después se va para Codiscos y allí el señor Ocampo le da esa oportunidad y le dice, no, pero venga, otra y otra. Y Óscar, bueno, no hizo sino cantar allí y de pronto publicaron esos temas y ya la otra casa de disquera ya lo quería, pero ya Óscar había firmado un contrato, entonces ahí es donde empieza esa trayectoria artística. Óscar la escuchó y a él no le gustó mucho el estilo. Dijo, esta canción es un entierro, esto no es para cantarlo, esto es para contarlo. Y precisamente él la contó con su voz, con su estilo, y salió tumbando una canción que le dio nombre, le dio fama. Eso lo grabó Carlos Gardel. Y no pasó nada con Carlos Gardel. Fue el señor más grande del tango. Y llega Óscar Agudelo, barrió todo el mundo con esa canción. Todos los argentinos siempre conocen, es la canción de la versión de Óscar Agudelo. En la vida existen dos imágenes. Tenemos la comedia, que es con la que se observa el teatro, y el drama. Entonces, él cantó una realidad y lo más difícil es ir al hospital, donde está el ser querido, y encontrar la cama vacía.
esa canción no se olvida, de mucho sentimiento. Y con ese gran éxito de La cama vacía, él tenía para entretener a la audiencia de una manera constante. La música de Óscar cruzó fronteras y llegó, me atrevería yo a decir que llegó a todos los escenarios del mundo. Óscar conoció siendo joven Ecuador, porque detrás de una mujer recorrió toda América del Sur hasta Argentina y regresó. Después se va de aventura un poco como Porfirio Jacob el poeta por toda Centroamérica. Tiene amoríos en todas partes y eso hizo que la música de él llegara a todos los escenarios. Cantó también cumbias y toda esa cosa, porque él me grabó una canción. Se llama La cumbia suave, que es de la autoría del maestro Óscar Velázquez, un gran compositor y director del famoso Trío América, con quien Óscar grabó esa cumbia suave y eso sonó mucho en esas finales de la década de los años 50. Era muy enamoradizo. En aquel instante, varias mujeres llegaron para marcar su destino. Una de ellas fue Rebeca, quien lo volvió loco de amor en Guayaquil, Ecuador. Otra fue Hilda, con quien tuvo a Enrique su primer hijo. Y a partir de ahí, la lista es larga y variada. Después de disfrutar de un frondoso jardín femenino, llegó a su vida Dora Luz, con quien tuvo 3 hijos. Y al final de sus días, compartió su existir con Edith. Fue muy mujeriego, admiraba la belleza, era un conquistador. Dice, bueno, soy artista y a veces lo perseguían, hay mujeres alrededor, entonces claro, a cualquier hombre le encantan las mujeres alrededor que lo persiguen, pues claro. A mí no me tocó esa época, a mí me tocó ya más juiciosito, pero era una persona, mejor dicho, muy famosa, un hombre espectacular, era muy guapo, muy lindo y por supuesto tenía muchas mujeres detrás de él. Se encuentra con Edith Torres, que también es una mujer joven y es quien lo acompaña pues, los últimos años de su vida. Nosotros nos conocimos en el 94, nos presentaron y de ahí empezó a cantarme, a dedicarme la China, Todo es Amor. Y por ahí empezamos y me gustaba, empezó a gustarme su música, empezó a enseñármela a escuchar y ya empezamos una amistad muy bonita que con el tiempo se convirtió en lo que fue mi compañero, un hogar, el padre de mi hija. Así como era buen amante, también lo era como amigo. En su agenda figuraban grandes personajes como el expresidente Belisario Betancur, Helenita Vargas, el diplomático Alberto Lleras Camargo, Julio Jaramillo. Era muy extraño ver que Óscar Agudelo prácticamente no tomaba licor como sus colegas, tampoco fumaba y se dedicaba al deporte. Era una de las excepciones de esa época. Cuando Belisario Betancur se estaba posesionando como presidente, Jairo Agudelo lo llamó para decirle que a él le gustaba mucho su música, que era un personaje que quería saludarlo. Y a esa hora lo llamó a su casa y lo saludó y a él se dio cuenta que le gustaba desde que te marchaste. Óscar, qué pena llamarlo hasta ahora, pero es que Belisario Betancur, el presidente de la República, me pidió un tema en la voz suya. Desde que te marchaste, quiero que usted mismo se lo presente al aire, pues, porque sacamos la llamada al aire por Radio Super, que ya no existe. Con Belisario él tuvo una amistad entrañable, él iba a Palacio cada vez que el finado expresidente Belisario se atizaba, siempre recurría a Óscar para que le amenizara su vínculo con lo etílico. Entonces ellos se llevaban bien entre canciones, entre tragos y entre la amistad de 2 buenos conversadores, porque el maestro Belisario pues también tuve el privilegio de conocerlo y cuando se ponía a hablar de música popular, de música de carrilera especialmente, yo escuché muchas tertulias de él con el maestro Jaime Llano, con el maestro Alberto Upegui y la verdad que eso era una caja de música. En ese momento Óscar estaba cantando en un sitio llamado La Pampa y con una gran voz que se hacía pasar por argentino para que los oyentes le dieran más importancia al hecho. Entonces el presidente se da cuenta, Alberto Lleras Camargo, que hay un hombre que canta y lo invitan un día al Palacio. Y Óscar va al Palacio, le canta el boyero
queda fascinado con esto y a raíz de ahí tienen una gran amistad. Ha sido muy, muy maravilloso ser amigo, porque él nos decía, es amigo y ama la música, respetaba a sus músicos. Lo que más respetaba era a sus compañeros artistas. Fue una institución y nos acompañó en muchas de las grandes luchas de mejoramiento de las condiciones de los artistas en Colombia. Él, a donde llegaba, él tenía quien lo acompañara. En Bogotá tenía su trío. Donde llegaba conseguía guitarristas que lo acompañara. Nosotros únicamente aquí en Medellín. Íbamos Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Lucho Bowen, por el Valle. Julio y Olimpo siempre se iban conmigo en el carro y se agarraban a cantar. Hermoso, hermoso. Y yo soy tan bruto que nunca le puse una grabadora. Era un hombre que cuidaba mucho su salud. Aprendió a tenerle respeto a la muerte, ese temido espíritu que le había arrebatado a las mujeres que más había amado en su vida. Sin embargo, el día menos esperado, recibió una noticia aterradora. Olimpo Cárdenas, su hermano de la vida, su amigo del alma, murió víctima de un infarto, un golpe que jamás superó a Agudelo. Otro dolor que se sumaba a su existir. Le dio duro porque él había sido su compañero de siempre. Ellos se subían al carro y eran cantando. Con Olimpo grabaron y se las tomaron todas. Cuando Olimpo muere, que muere en Tuluá en 1991 y murió cantando El Provinciano, que es uno de sus grandes temas, entonces ese fue otro golpe fuerte para Óscar, pero lo asumió bien. Los cantantes no pueden ser eternos en vida, pero sí lo son en su música. Entonces él aceptaba eso y lo hermoso de esto es la amistad que tuvieron, la compañía que se hicieron y lo mucho que disfrutaron la música. Le pidió perdón a mi madre, se perdonó a sí mismo. Mi madre también le habló todo el amor que ella ha tenido porque ella lo ha amado siempre. Señoras y señores, con ustedes el maestro, el único, Óscar Agudelo. Un aplauso para él. Porque es que los muchachitos están dando serenatas con rock en inglés. ¿Quién les entiende? Yo siempre sostengo que las viejitas son las buenas. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Expediente Final le muestra la cronología de la muerte de Óscar Agudelo, un hombre que se volvió inmortal gracias a su música. A pesar de ser un gran deportista, un día se quejaba constantemente de tener dificultad para respirar, debilidad y agotamiento físico. Los médicos le diagnosticaron EPOC. Al parecer, el humo que aspiraba en los clubes nocturnos, el rocío del amanecer y el trasnocho debilitaron su sistema respiratorio. Aparte del asma que se detonó después de la muerte de su hermana, estaba por ahí, a veces aparecía dificultades de respiración. Por eso el ejercicio para él ha sido muy importante. Mi mamá fue la que lo impulsó a que siguiera trotando y hiciera más, siquiera haciendo ejercicio, porque él fue ciclista y hacía karate. Mi padre hizo mucho ejercicio también. Fueron muchas las entrevistas que yo le hice y hablamos de cosas muy personales, muy íntimas. Fue un hombre que supo gozar la vida. Increíblemente, a pesar de su música que podemos llamar como bohemia, dice que fue muy tranquilo. Una vez hubo una presentación aquí en la terminal del transporte norte y se presentaron hasta las hermanitas Calles y cuando se anunció Óscar Agudelo, esos aplausos, esa cosa tan grande, no. Siempre con esa cama vacía. Cuando Óscar comenzó a cantar, creyeron que la voz de Óscar era la misma de los discos. No, ya Óscar estaba cansadito, ya Óscar ya estaba pasadito. Y entonces ya
la cosa no era igual. En realidad, el EPOC lo supo controlar, se supo controlar. Él, por su profesión, no fumó, pero fue fumador pasivo. Duró 5 años combatiendo esta enfermedad, pero todo estaba bajo control, hasta que... Estuvo un mes muy enfermo, muy delicado de salud, muy enfermo. Se levantó, logró salir con éxito, siguió otra vez con su trabajo, pudo seguir cantando. Nosotros dijimos, no, yo llamé a la familia para comentarles, pero gracias a Dios, no era su momento. Fue una sorpresa para mí demasiado conmovedora ver que a las 3 de la tarde, a la funeraria donde se estaban velando los restos de Leito, mi esposa, llega de repente un anciano con 90 y tantos años, tratando de subir las escaleras, apoyado del brazo de Edith y acompañado también de su hija, a expresarme con un abrazo su solidaridad. La verdad que a mí eso me conmovió profundamente. Le dije, Óscar, ¿pero usted qué hace acá? Estamos en pandemia, usted está maluquito. Dijo, yo no puedo dejar a mi hijito solo en estos momentos. La verdad que eso a mí me estremeció mucho. Nosotros teníamos oxígeno en casa. Yo dije, si a él le toca, yo le coloco el oxígeno y yo hago aquí, pero a una clínica yo no lo llevo. Yo al maestro no lo dejo morir en una clínica, solo aquí en casa. Ya se sentía muy cansado, ya no tenía ganas de nada, era muy poco el trabajo que realizaba ya. Entonces mi niña le dijo, padre, ya no trabajes más. El 12 de noviembre de 2022, en la ciudad de Atlanta, decide que su retiro de los escenarios era inminente. Así las cosas, culmina en Nueva York su gira de conciertos y se despide del mundo del espectáculo. En noviembre 12 del 2022 fue su última presentación también en Nueva York, en una discoteca que se llamaba La Esquina Tequila. Allí fue el último show del maestro. Ya se vino para acá y se puso malito. Amor, aquí disfrutando de la maravilla del mar. Estamos felices. En Hollywood Beach. Al menos yo estoy feliz. Un año más tarde, en el 2023, su familia detectó que estaba sufriendo de demencia senil. Su situación era preocupante. Sus 5 hijos estaban muy tristes ante el deterioro del ídolo de la familia. Un diagnóstico de Alzheimer específico no era directamente, era una demencia que estaba comenzando. Había momentos se iba y decía que estaba en Ibagué o que tiene que traer algo o que hay alguien. Él veía otras cosas, ¿no? Hay personas cuando se están ya entrando en la vía final, en su línea final, obviamente ve más cosas. Entonces se imaginaba en otros, se sentía en otra dimensión. Estaba ahí en ese sitio y bueno, ya está. Pero otra volvía. Mija, ¿cómo está? Hablaba la mujer, a mí, a las personas, volvía a hablar, tenía conversaciones con él, media hora, una hora, completamente tranquilamente, y recordaba muchas cosas, sus historias, todo lo recordaba. Los días se tornaban largos, su cuerpo era más lento y su mirada se veía triste y apagada. El amor de sus hijos y de su compañera sentimental eran un bálsamo para su alma. Estaba bajo cuidados paliativos en casa. Su familia se llenaba de temor con el correr de las horas. Yo volví, después de mi accidente, volví a Escocia y volví cuando yo ya estaba viendo que eran sus últimos tiempos. Dije, prefiero ir y despedirme de él juntos, hablando juntos, que tenga su mente clara, que me reconozca, porque decía, si la demencia está empezando y él se aguanta más, va a un momento que no nos va a reconocer y tal, ¿no? Entonces yo prefiero que me reconozca, nos despedimos y con amor y con el humor. Y fui a verlo, fue muy bonito, la verdad, hablamos muchísimo, tuvimos unas conversaciones de perdones, habló con mi madre, hablaron los dos y fue la cosa más hermosa que hemos vivido, porque le pidió perdón a mi madre
se perdonó a sí mismo. Mi madre también le habló todo el amor que ella ha tenido, porque ella lo ha amado siempre. Esta semana ya estuvo muy mal, ya no comía, ya no quería, ya no pasaba agua, no quería absolutamente nada, quería irse, ya estaba muy cansado. Vino la doctora a examinarlo esa mañana, el viernes 15 él estuvo todo el día durmiendo, todo el día estuvo durmiendo, pero con una respiración muy agónica. Al otro día vino la enfermera que todos los días venían 3 veces al día, la doctora también venía 3 veces al día porque ya eran cuidados paliativos. 20 días antes de morir fue la última vez que hablé con él por teléfono, porque nosotros hablábamos todos los días. Cuando yo no lo llamaba, él me llamaba, pero todos los días hablábamos. Y ya después de los 20 días para acá ya lo llamaba, y ya su esposa Edith me decía: Jairito, ya él no puede pasar el teléfono porque ya no habla, decayó esta semana, ya no come, entonces ya la alimentación de él era por suero. Le tomaron todos los signos, dijeron mejor dejémoslo tranquilito porque él nos alcanza a acompañar hasta la noche. El día que comenzaron las novenas, se despidió. Esa fue la Navidad más triste que ha tenido la familia Agudelo. Nunca más diciembre se ha vuelto a disfrutar como cuando él estaba vivo. Su partida dolió y sigue doliendo, porque Óscar Agudelo fue un buen ser humano, un padre maravilloso y un gran compañero de vida. Fui yo el primero en anunciar por las redes el fallecimiento del maestro Óscar Agudelo. Que inclusive terminaba diciendo: ahora sí, es cierto que nos dejó la cama vacía. Cuando ya ese día que falleció, el 16, me llamó como a las 7:30 de la noche de Alberto, lo llamó para la triste noticia. Yo, lloré mucho, porque parte de que fue mi admiración y mi maestro, le agradezco tanto el que me haya brindado a mí la confianza de haberlo acompañado tantas veces en tantos escenarios. Para mí fue un hombre maravilloso. Me dejó mucha enseñanza. Siempre lo veía a él como un ser de luz maravilloso, un ser de amor maravilloso, y yo aprendí a través de él. De la vida yo aprendí a través de él. Creo que logró lo que tal vez con muchos artistas que están empezando quisieran, o muchos se quedan soñando con eso, él lo logró. Alguien que vino de muy abajo y que logró llegar a las tarimas internacionales, no cualquiera lo hace. Óscar tenía amigos en todas partes, todos lo querían festejar, todos se sentían agradecidos con él, con su música. Era un hombre que tenía un gran don de gentes, y muchos amigos y muchas instituciones de la ciudad de Medellín y de otras ciudades de Colombia le rindieron muchísimos homenajes. Recibió homenajes por todas partes, desde grandes empresas hasta cadenas de televisión, siempre lo llevaron a él como un ícono de la música popular en Colombia. Nosotros le hicimos muchos homenajes acá con el maestro Fruco, con el maestro Óscar Velázquez del Trío América, con don Jairo. Este servidor organizó un homenaje para Óscar en Medellín. Hubo un gran desfile de artistas, estaba Alcia Costa, Óscar Agudelo de Yo Me Llamo, un señor de un acordeón, Peter Andrade, que un gran intérprete del acordeón, el Trío América, desde luego, pero
Ese día alguien se me presentó en medio del estrés el día del homenaje y es una señora y me dice, señor, ¿qué posibilidad hay de que los 3 reyes de México se unan al homenaje al maestro Óscar Agudelo y le interpreten 4 canciones? A Óscar Agudelo se le salían las lágrimas de la alegría de ver cómo un trío tan famoso le estaba rindiendo tributo. En el Málaga queda uno de los uniformes de Óscar Agudelo. Allá como que lo van a fijar en algo muy bonito que le van a hacer a él. Nos acompañó durante 93 años y 70 de ellos cantando. Grabó innumerables canciones, tuvo innumerables vivencias, tuvo enormes amistades, grandes amores. Entonces es una pérdida grande para la música colombiana, una ausencia enorme para los amigos.